La historia no nace con el universo ni con la formación del planeta. Mucho antes de las ciudades, los idiomas y las guerras, la Tierra ya existía, pero no había memoria de lo vivido. Es tentador pensar que todo comenzó en el principio, aunque la historia no habla del origen del mundo, sino del despertar de quienes lo habitan. Durante millones de años, la vida siguió su curso sin dejar huellas conscientes, hasta que un ser distinto empezó a mirar su entorno, a recordar, a construir. No fue su cuerpo lo que lo definió, sino su capacidad de elegir, crear y transformar. Esa voluntad de cambiar lo que lo rodeaba marcó la diferencia entre existir y dejar testimonio. A partir de entonces, cada acción humana escribió una nueva línea en el relato del planeta, pero todavía queda por entender cómo empezó todo. ¿Cuál fue el primer paso que convirtió al ser humano en el autor antes de la historia, de la creación del planeta al ser humano? Hace miles de millones de años, la Tierra comenzó como una masa incandescente de gas, polvo y minerales suspendidos en el espacio. La gravedad fue atrayendo el material que orbitaba alrededor del joven Sol, y con el tiempo, esa nube giratoria se compactó hasta formar un planeta de roca fundida. Durante mucho tiempo, su superficie permaneció inestable, golpeada por meteoritos y marcada por erupciones volcánicas que liberaban enormes cantidades de gases. Con el enfriamiento gradual del planeta, las primeras capas sólidas se formaron y la atmósfera comenzó a retener vapor de agua. Las lluvias cayeron durante miles de años, llenando depresiones en la corteza y dando origen a los océanos. Fue en esas aguas primitivas donde, a partir de compuestos simples y reacciones químicas impulsadas por la energía solar y volcánica, surgieron las primeras formas de vida. Aquellos organismos eran diminutos, casi invisibles. Eran estructuras celulares simples que se reproducían con lentitud, pero que marcaron el inicio de la evolución biológica. Con el paso de los millones de años, esas células desarrollaron mayor complejidad, crearon mecanismos internos de energía y comenzaron a formar colonias. Algunas evolucionaron hasta convertirse en organismos multicelulares, capaces de especializar funciones y adaptarse mejor al entorno. La vida pasó de ser algo microscópico a llenar los mares con peces, algas y criaturas que respiraban oxígeno. En la superficie terrestre, las plantas comenzaron a extenderse, transformando el aire y los paisajes. Cada nueva especie abría el camino a otra más compleja. La historia de la vida se escribía en ciclos de adaptación, mutación y supervivencia. A medida que los continentes se desplazaban y las condiciones ambientales cambiaban, los animales se diversificaron. Aparecieron los primeros anfibios, luego reptiles gigantes que dominaron la Tierra durante la era de los dinosaurios. Por millones de años fueron los señores del planeta, hasta que una extinción masiva acabó con la mayoría de ellos. En el vacío que dejaron, los mamíferos prosperaron. De tamaños y formas muy diferentes, se adaptaron a bosques, llanuras y montañas. Su capacidad para mantener el calor corporal, cuidar a las crías y aprender de la experiencia los convirtió en las criaturas dominantes del Nuevo Mundo. En África, una rama de estos mamíferos dio origen a un tipo de primate diferente, los homínidos. Caminaban erguidos, usaban las manos con precisión y mostraban señales de inteligencia creciente. El Australopithecus fue uno de los primeros. Podía desplazarse sobre dos piernas y utilizar piedras o palos para obtener alimento. Después surgió el Homo habilis, que perfeccionó el uso de herramientas rudimentarias y comenzó a modificar su entorno. En su vida diaria, dependía de la cooperación del grupo para defenderse de los depredadores y encontrar comida. Con el tiempo, evolucionó hacia el Homo erectus, una especie más fuerte, de cráneo grande y postura completamente erguida. Este ser humano antiguo aprendió a controlar el fuego, lo que cambió su destino. El fuego se convirtió en una herramienta vital. Con él, los grupos humanos pudieron cocinar alimentos, iluminar cuevas y protegerse del frío. También les permitió asentarse en regiones más frías y ampliar su territorio desde África hacia Asia y Europa. La capacidad de controlar la naturaleza marcó el inicio de una nueva etapa. Los Homo erectus comenzaron a fabricar herramientas más precisas, a organizar cacerías y a trabajar juntos con un propósito común. Aprendieron a construir refugios con ramas, huesos o pieles de animales y a comunicarse mediante gestos y sonidos cada vez más complejos. La vida seguía siendo dura, pero por primera vez el ser humano tenía el poder de adaptarse, en lugar de ser dominado por el entorno.
Con el paso de las generaciones, la evolución continuó moldeando al hombre. El cerebro aumentó de tamaño, y con él llegaron el razonamiento, la memoria y la creatividad. Las experiencias compartidas se transmitían oralmente, y el conocimiento acumulado empezó a formar una tradición. En este punto surgió el Homo sapiens, una especie distinta en muchos aspectos. Era físicamente más ligero, pero mentalmente más avanzado. Su pensamiento abstracto le permitió imaginar, planificar y crear. Aprendió a observar los ciclos de la naturaleza, a distinguir las estaciones y a preparar estrategias de supervivencia. Las herramientas ya no eran simples piedras afiladas, se convirtieron en instrumentos elaborados, diseñados para tareas específicas como cortar, cazar o perforar. El Homo sapiens también desarrolló una sensibilidad artística. En cuevas y paredes de roca plasmó imágenes de animales, manos y símbolos. Aquellas pinturas no eran simples decoraciones, representaban una forma de comunicación espiritual y social. A través del arte expresaba miedo, respeto y gratitud hacia la naturaleza. Estas manifestaciones muestran que la humanidad ya era consciente de su existencia y del entorno que la rodeaba. Además, las relaciones dentro del grupo se volvieron más complejas. Surgieron jerarquías, roles definidos y la necesidad de normas compartidas para convivir. Durante las migraciones hacia otros continentes, el Homo sapiens se enfrentó a climas extremos. En Europa sobrevivió al hielo y al frío, en Asia a desiertos y selvas densas. En Oceanía y América adaptó su vida a nuevos ecosistemas. Cada paso fuera de África fue una demostración de ingenio y resistencia. Los humanos usaron pieles como abrigo, construyeron chozas y encendieron fogatas que iluminaban la noche. En sus desplazamientos aprendieron a rastrear animales, a recolectar frutos y a utilizar los recursos de cada región. Así comenzó a formarse una red global de comunidades que, aunque separadas por la distancia, compartían los mismos impulsos básicos: sobrevivir, crear y dejar huella. Las transformaciones naturales continuaban. Los glaciares avanzaban y retrocedían, los ríos cambiaban de curso y los bosques se expandían o desaparecían. Cada alteración del clima obligaba a los humanos a desplazarse y reinventar su forma de vida. En ese proceso de adaptación nacieron las primeras rutas migratorias permanentes. Algunas poblaciones cruzaron estrechos congelados, como el de Bering, hasta llegar a América. Otras se establecieron en zonas templadas de Asia y Europa, donde encontraron recursos abundantes. A medida que los grupos humanos se asentaban por más tiempo en ciertos lugares, comenzaron a observar patrones en la naturaleza: la germinación de las plantas, los ciclos de los animales y el comportamiento de las lluvias. Sin saberlo, esas observaciones serían el preludio de la agricultura. Pero en este punto de la historia, la humanidad aún vivía como cazadora y recolectora. Su existencia dependía de los animales que cazaban y los frutos que encontraban. La vida era nómada, en constante movimiento. Sin embargo, el dominio del fuego, las herramientas especializadas y el lenguaje avanzado ya habían transformado radicalmente su relación con el entorno. Por primera vez, el ser humano no era una víctima pasiva de la naturaleza, sino un agente capaz de modificarla para su beneficio. En esta larga cadena de transformaciones, la comunicación jugó un papel central. El lenguaje se volvió más elaborado, con sonidos y estructuras que permitían expresar pensamientos y emociones. Las palabras unían al grupo y reforzaban la cooperación. La transmisión del conocimiento se volvió más precisa, y con ella surgieron tradiciones y creencias que daban sentido a la vida. La memoria colectiva se convirtió en una herramienta tan poderosa como el fuego o la piedra. Con ella, el ser humano comenzó a construir su identidad cultural. Mientras el Homo sapiens se expandía por el planeta, también se encontraba con otros homínidos, como los neandertales, que habitaban Europa y parte de Asia. Durante un tiempo coexistieron, compartiendo territorios y posiblemente mezclándose. Sin embargo, el sapiens mostró una capacidad de adaptación superior y terminó imponiéndose. Su habilidad para innovar, organizarse y transmitir conocimiento fue decisiva. En los siglos siguientes, los neandertales desaparecieron, y la humanidad moderna quedó como la única especie superviviente de esa larga línea evolutiva. En este punto, el planeta ya no era un escenario inhóspito. Los humanos habían aprendido a dominar los elementos, a fabricar herramientas finas, a construir refugios y a trabajar juntos.
Cada avance acumulado se transmitía de generación en generación. De ese modo, la experiencia de los antepasados se convertía en una base para el futuro. La historia natural de la Tierra se transformaba lentamente en historia humana. La mente, la cooperación y la creatividad comenzaban a reemplazar el instinto como motor de supervivencia. La evolución no fue un proceso rápido ni lineal, sino una serie de cambios sutiles a lo largo de millones de años. Desde las primeras moléculas orgánicas hasta el pensamiento consciente, la vida atravesó innumerables transformaciones. La humanidad moderna era el resultado final de esa larga cadena de adaptaciones. A diferencia de cualquier otra especie, el ser humano podía imaginar lo que aún no existía y actuar para hacerlo real. En ese poder de crear y transformar se encontraba el inicio de la civilización. Cuando el Homo sapiens alcanzó esta etapa, la Tierra ya estaba poblada por comunidades dispersas que cazaban, recolectaban y construían herramientas cada vez más precisas. Vivían bajo las estrellas, junto a ríos o en cuevas, compartiendo historias alrededor del fuego. En esas noches antiguas, mientras las llamas iluminaban los rostros de los primeros hombres, comenzaba a escribirse la historia del pensamiento humano. Desde la formación del planeta hasta la aparición del ser consciente, el mundo había recorrido un camino inmenso. A partir de ese momento, la evolución ya no dependía solo de la naturaleza, sino también de la inteligencia. La mente humana, capaz de recordar, crear y soñar, se convirtió en la nueva fuerza que daría forma al destino del mundo. De aldeas a imperios, el nacimiento de la organización. Tras miles de años de supervivencia entre cazadores y recolectores, los seres humanos comenzaron a establecerse en lugares donde la naturaleza ofrecía abundancia. Las orillas de los grandes ríos se convirtieron en el escenario del cambio más trascendental de la historia, el nacimiento de la civilización. En esos valles fértiles, el trabajo dejó de ser nómada y la vida empezó a girar en torno al cultivo y la organización. El hombre aprendió a planificar, almacenar y construir, dando origen a comunidades estables que marcaron el comienzo de una nueva era. Las primeras aldeas surgieron cuando las familias dejaron de trasladarse continuamente. Levantaron viviendas de barro, piedra o madera y aprendieron a controlar los recursos del entorno. Las lluvias estacionales y la fertilidad del suelo permitían obtener cosechas regulares y el exceso de producción se convirtió en la base del intercambio. La cooperación fue esencial. Las tareas se repartían entre agricultores, pastores y constructores, mientras otros se especializaban en fabricar utensilios o trabajar metales. Así aparecieron las primeras formas de división social, donde cada individuo cumplía una función dentro del grupo. En este nuevo modo de vida, la propiedad comenzó a adquirir valor. La tierra y los alimentos almacenados se transformaron en símbolos de poder. Algunos grupos se volvieron más ricos que otros, y la autoridad se concentró en manos de jefes o consejos que regulaban las normas. La necesidad de coordinación llevó al desarrollo de jerarquías y sistemas de organización comunal. Las aldeas pequeñas crecieron hasta convertirse en ciudades. Allí se levantaron templos, graneros y muros que protegían a la población. Con el tiempo, las relaciones entre comunidades vecinas dieron paso al comercio, los tributos y eventualmente los conflictos. En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, floreció una de las primeras sociedades complejas del mundo. Los sumerios construyeron ciudades como Uruk, Lagash y Ur, unidas por canales y rutas comerciales. Cada ciudad-estado tenía su propio gobernante y su deidad protectora. En el corazón urbano se levantaba el zigurat, una estructura escalonada que funcionaba como centro religioso y administrativo. Los sacerdotes dirigían los rituales y controlaban la distribución de bienes. Las cosechas eran registradas en tablillas de arcilla con símbolos grabados que darían origen a la escritura cuneiforme. Este sistema permitió llevar cuentas, firmar acuerdos y transmitir información de generación en generación. La escritura transformó el pensamiento humano. Los registros de tributos, leyes y transacciones consolidaron la administración estatal. Las normas se hicieron más complejas y la justicia empezó a regirse por códigos que regulaban la vida cotidiana. La sociedad mesopotámica estaba organizada en clases: gobernantes, sacerdotes, comerciantes, artesanos y campesinos. En la base, los esclavos trabajaban para sostener a las élites. La arquitectura, la astronomía y las matemáticas prosperaron al servicio de la religión y el poder.
El calendario, la división del tiempo y las medidas fueron invenciones que facilitaron la planificación agrícola y las obras públicas. Mientras tanto, en el Valle del Nilo, otra civilización tomaba forma bajo un sistema aún más centralizado. Egipto se desarrolló como un reino unificado gracias al control del río y a la habilidad de sus gobernantes para administrar los recursos. El Nilo marcaba el ritmo de la vida. Las inundaciones anuales fertilizaban los campos y garantizaban la cosecha. Los egipcios construyeron canales, presas y diques para aprovechar el agua, y a lo largo de sus riberas levantaron aldeas y ciudades conectadas por rutas comerciales. El faraón, considerado un dios en la tierra, concentraba el poder político y religioso. Bajo su autoridad se edificaron templos, tumbas y monumentos que simbolizaban la estabilidad del reino. El trabajo colectivo fue esencial para mantener aquel orden. Los campesinos cultivaban trigo, cebada y lino, mientras los artesanos producían objetos de cerámica, joyas y herramientas de cobre. Las expediciones al desierto traían oro, incienso y piedra caliza para las construcciones. En las escuelas de los templos se formaban escribas que registraban cada movimiento de la administración. La religión dominaba todos los aspectos de la vida, con una extensa mitología centrada en la muerte y la resurrección. El culto a los dioses y a los faraones mantenía la cohesión de un pueblo que veía en su líder la encarnación del orden cósmico. Al mismo tiempo, otras civilizaciones emergían en distintas regiones. En el Valle del Indo, entre los ríos Indo y Sarasvati, se alzaron las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro. Eran urbes planificadas con calles rectas, drenajes, almacenes y una sorprendente organización urbana. Sus habitantes desarrollaron una economía basada en la agricultura y el comercio, exportando tejidos, piedras preciosas y metales. Aunque su sistema de escritura aún no ha sido descifrado, las evidencias arqueológicas revelan una sociedad avanzada, capaz de mantener higiene pública, planeación arquitectónica y un sistema de pesos y medidas estandarizado. Su cultura desapareció misteriosamente, quizás por cambios climáticos o movimientos del río, pero su legado marcó el inicio de la historia en el sur de Asia. En China, la civilización se consolidó en los valles de los ríos Amarillo y Yangtze. Las primeras dinastías, como la Xia y la Shang, unificaron clanes y crearon estructuras políticas hereditarias. Los gobernantes eran considerados intermediarios entre el cielo y la tierra, responsables del equilibrio del universo. Los chinos dominaron el bronce, elaboraron armas, recipientes rituales y herramientas agrícolas. También desarrollaron un sistema de escritura grabado en huesos y caparazones, utilizado para registrar decisiones y profecías. La metalurgia, la astronomía y la agricultura alcanzaron un alto nivel, mientras la religión y la filosofía comenzaban a dar forma a la identidad cultural del país. En otras partes del mundo, civilizaciones menos conocidas también avanzaban. En África, los pueblos del Valle del Nilo y del Sahel construyeron aldeas organizadas alrededor de la agricultura y el comercio. En América, los olmecas y otras culturas tempranas levantaron centros ceremoniales y trabajaron con piedra y jade. En Oceanía, comunidades dispersas desarrollaron sistemas de navegación y agricultura adaptada a las islas. Aunque distantes entre sí, todas compartían un principio común: el control del entorno y la organización colectiva como base de la supervivencia. La expansión de estas civilizaciones trajo consigo nuevas tensiones. Las migraciones indoeuropeas desplazaron pueblos y crearon conflictos que alteraron el equilibrio. Desde las estepas euroasiáticas, grupos de jinetes se movieron hacia el oeste y el sur, llevando consigo nuevas lenguas y tecnologías. Algunas civilizaciones se adaptaron, otras desaparecieron. Los imperios surgieron y cayeron en una sucesión constante, marcada por conquistas, alianzas y destrucción. Cada región, con su entorno particular, produjo una versión distinta de lo que significaba ser civilizado. Las ciudades crecieron en complejidad. Los gobiernos establecieron burocracias para administrar impuestos y obras públicas. Las guerras impulsaron innovaciones en metalurgia y transporte. Los templos se transformaron en centros de poder político y económico. Los reyes construyeron palacios y fortificaciones que mostraban su autoridad. En este contexto, la religión continuó siendo una fuerza dominante, explicando los fenómenos naturales y justificando las jerarquías. El orden social se sostenía en la creencia de que los dioses habían dispuesto cada posición dentro del mundo.
El comercio conectó continentes y culturas. El intercambio de bienes, ideas y técnicas dio forma a una red global primitiva. Desde Mesopotamia hasta el Indo, desde Egipto hasta el Mediterráneo, los mercaderes transportaban cobre, estaño, grano y tejidos. Los contactos culturales introdujeron nuevas costumbres, lenguas y creencias. Cada encuentro generaba transformaciones que impulsaban el progreso. La civilización ya no era un fenómeno local, se había convertido en una corriente que avanzaba simultáneamente en distintos puntos del planeta. Con el tiempo, muchas de estas sociedades alcanzaron su apogeo y luego comenzaron a declinar. Las causas fueron diversas: sequías, invasiones, luchas internas o agotamiento de los recursos. Sin embargo, de cada colapso surgía una nueva etapa. La experiencia acumulada se transmitía a los pueblos siguientes, que retomaban los logros del pasado y los adaptaban a sus propias necesidades. De este modo, la humanidad avanzaba por medio de ciclos de creación, destrucción y renacimiento. El paso de las aldeas a los imperios cambió para siempre la relación del hombre con el mundo. La naturaleza dejó de ser un misterio incontrolable para convertirse en un territorio domesticado. Las civilizaciones inventaron la política, la ley y la administración. La escritura fijó la memoria colectiva. La religión ordenó el pensamiento. El arte y la arquitectura dieron forma visible a las creencias. Todo lo que vendría después, reinos, imperios, naciones, tendría su raíz en estas primeras ciudades que, entre el barro, el río y la piedra, construyeron el principio de la historia humana. La era clásica, el poder de los imperios y la voz de los dioses. Después del surgimiento de las primeras civilizaciones, la humanidad entró en una etapa donde el poder, el pensamiento y la expansión marcaron un nuevo rumbo. Las aldeas se transformaron en reinos, los reinos en imperios y las ciudades en centros de cultura y política. Los pueblos del Mediterráneo, Asia y la India dieron forma a un mundo interconectado por rutas comerciales y conquistas. La idea de civilización se redefinió, ya no bastaba con sobrevivir, ahora se trataba de dominar y trascender. La reorganización del mundo antiguo comenzó con el crecimiento de las rutas de intercambio. Los barcos surcaban mares que antes se consideraban límites inalcanzables. El comercio de metales, vino, especias y cerámica conectó a pueblos que nunca antes habían tenido contacto. En las ciudades florecían los mercados y los puertos se llenaban de embarcaciones cargadas de mercancías exóticas. Las alianzas políticas se mezclaban con los intereses económicos y la riqueza se convirtió en el motor de la expansión. Con el tiempo, estas conexiones impulsaron la aparición de nuevos centros de poder capaces de influir más allá de sus fronteras. En Grecia, un territorio montañoso y fragmentado, surgió una de las experiencias más influyentes de la historia humana. Las polis, o ciudades-estado, se convirtieron en el corazón de la vida política y cultural. Atenas y Esparta representaban dos formas opuestas de entender la sociedad, una basada en la libertad cívica y el pensamiento, la otra en la disciplina militar y la obediencia. Los griegos, sin embargo, compartían una lengua, una religión y un sentido común de pertenencia. Cada polis rendía culto a sus dioses y celebraba competiciones en honor a ellos, como los Juegos Olímpicos, donde la rivalidad deportiva reflejaba el orgullo de cada ciudad. En Atenas, el pensamiento alcanzó un nivel sin precedentes. Los filósofos comenzaron a cuestionar la naturaleza del poder, la justicia y el conocimiento. Las escuelas se multiplicaron y los debates públicos eran parte esencial de la vida cívica. Mientras tanto, Esparta mantenía una estructura basada en la fuerza y la lealtad. Su sistema educativo entrenaba a los jóvenes desde temprana edad para la guerra, y su política estaba diseñada para sostener un ejército invencible. Entre ambas ciudades se gestó una tensión que marcaría la historia griega. La guerra del Peloponeso, larga y devastadora, dejó a Grecia debilitada y dividida, abriendo el camino a un nuevo conquistador. Desde el norte, en Macedonia, Alejandro Magno heredó el poder de su padre y emprendió una campaña que cambiaría el mapa del mundo. Con un ejército disciplinado y una estrategia impecable, conquistó los territorios de Asia Menor, Egipto, Persia y parte de la India. Donde llegaba, fundaba ciudades y extendía la cultura griega. Las costumbres locales se mezclaron con las helenas, dando origen a un vasto intercambio cultural. La arquitectura, la lengua y el pensamiento griego se difundieron hasta regiones donde nunca se había oído hablar de Homero, ni de los filósofos de Atenas.
El resultado fue un mundo helenístico diverso, unido por la herencia de un solo hombre. En las tierras del Mediterráneo occidental, otro poder emergía con fuerza: Roma. Lo que comenzó como una pequeña ciudad junto al Tíber se convirtió en una potencia con ambiciones ilimitadas. La organización de su ejército, la administración del territorio y su sistema legal fueron herramientas clave para la expansión. Roma primero se enfrentó a sus vecinos, luego cruzó el mar y desafió a potencias extranjeras. En las guerras púnicas derrotó a Cartago y aseguró el dominio del Mediterráneo. Los territorios conquistados se integraron en una red de provincias conectadas por caminos, acueductos y leyes comunes. La República Romana se transformó gradualmente en un imperio que abarcaba desde las Islas Británicas hasta Egipto. El Imperio Romano alcanzó una sofisticación que ninguna civilización había logrado antes. Su estructura administrativa garantizaba el orden y su sistema jurídico se convirtió en el modelo para futuras generaciones. La ciudadanía romana otorgaba derechos y deberes, y los emperadores mantenían el control a través de la fuerza y la propaganda. Monumentos, foros y templos simbolizaban la grandeza del Estado. Sin embargo, bajo la superficie del poder también crecían las tensiones. Las desigualdades sociales y las guerras internas amenazaban constantemente la estabilidad. A pesar de ello, Roma consiguió mantenerse durante siglos como el eje del mundo conocido. Mientras Roma se expandía, una nueva fe nacía en los márgenes de su territorio. En una pequeña región del cercano Oriente surgió el cristianismo, una doctrina que proponía una visión radicalmente diferente del poder y la vida. Sus primeros seguidores predicaban la igualdad y la salvación a través de la fe. Al principio fueron perseguidos por el imperio, pero con el tiempo su mensaje se extendió por todos los rincones de Europa. El cristianismo se convirtió en la base espiritual del continente occidental y transformó la cultura, la política y el pensamiento de la época. La unión entre religión y Estado sería uno de los legados más duraderos del mundo clásico. En la India, la tradición espiritual alcanzó un nuevo esplendor con las dinastías Maurya y Gupta. Chandragupta unificó vastos territorios y estableció un gobierno centralizado. Su nieto, Asoka, llevó al imperio a su máxima extensión y adoptó el budismo como principio moral de su gobierno. Promovió la tolerancia religiosa, la educación y la construcción de hospitales y caminos. Siglos más tarde, el período Gupta marcó una edad dorada en ciencia y arte. Se desarrollaron las matemáticas, la astronomía y la literatura en sánscrito. El sistema decimal y el uso del cero nacieron en esta época, mostrando que el conocimiento podía florecer tanto como la conquista. En el extremo oriental de Asia, China atravesaba su propio proceso de consolidación. Tras siglos de reinos enfrentados, la dinastía Qin unificó el territorio bajo un solo gobierno. Se estandarizaron la moneda, la escritura y las medidas, creando una base sólida para la administración imperial. La construcción de murallas defensivas simbolizó el esfuerzo por proteger y definir las fronteras del imperio. Aunque el reinado de los Qin fue breve, sentó las bases del futuro. La dinastía Han, que le siguió, estableció una era de estabilidad y prosperidad. El confucianismo se convirtió en la filosofía dominante, centrada en la armonía social, la virtud y el respeto a la autoridad. Durante los Han, la burocracia imperial alcanzó un grado de organización sin precedentes. Los exámenes de mérito abrieron la posibilidad de ascenso a los funcionarios más capacitados, sin importar su origen. La agricultura se expandió gracias a innovaciones técnicas, y las caravanas comenzaron a recorrer largas distancias llevando seda, especias y metales preciosos. Las rutas terrestres conectaron China con el mundo occidental, abriendo un intercambio que más tarde se conocería como la Ruta de la Seda. A través de ella viajaban bienes, ideas y creencias, uniendo culturas que hasta entonces habían permanecido aisladas. El mundo clásico fue, ante todo, un período de equilibrio entre la razón y la fe, la guerra y la creación. Los griegos enseñaron a pensar, los romanos a gobernar, los indios a buscar la sabiduría interior y los chinos a vivir en armonía. En cada región, la civilización alcanzó una forma única, pero todas compartían un mismo impulso: comprender el orden del mundo y asegurar su permanencia. Los templos, las esculturas y los textos de esa época no solo representaban belleza o devoción, sino el deseo humano de dejar huella más allá del tiempo.
A medida que los siglos avanzaban, las fronteras entre culturas se volvían más difusas. El contacto entre Oriente y Occidente multiplicó los conocimientos y las artes. Los sabios viajaban entre cortes y monasterios, compartiendo descubrimientos sobre medicina, astronomía y filosofía. El legado clásico se expandió más allá de los imperios que lo habían originado. Las lenguas, las leyes y las creencias cruzaron montañas, desiertos y mares. Lo que empezó como un conjunto de civilizaciones separadas terminó convirtiéndose en una red cultural interdependiente que transformó la historia humana. Hacia el final de este período, el mundo conocido se encontraba bajo el dominio de grandes estructuras imperiales. Roma controlaba el Mediterráneo, China consolidaba su poder en Asia y la India disfrutaba de un florecimiento cultural. Sin embargo, los cimientos de esta grandeza comenzaban a mostrar fisuras. Las guerras continuas, las crisis económicas y las luchas internas debilitaban a los estados más poderosos. Aún así, el legado del mundo clásico perduró. Sus ideas de gobierno, religión y pensamiento seguirían moldeando la historia durante los siglos posteriores. El ciclo del mundo antiguo se cerraba lentamente, pero su influencia apenas comenzaba. En las piedras de los templos, en los escritos de los filósofos y en las leyes de los imperios quedó grabado el espíritu de una época que cambió para siempre la manera de entender la civilización. De Grecia a China, del Indo al Tíber, la humanidad había aprendido a construir, pensar y creer con una profundidad que ningún tiempo posterior podría borrar. De Bizancio al Islam, las tradiciones que dividieron al mundo. Durante los siglos posteriores al auge del mundo clásico, las civilizaciones comenzaron a tomar rumbos distintos. La comunicación entre Oriente y Occidente se amplió gracias a rutas que cruzaban desiertos, montañas y mares. Los imperios, las religiones y las culturas se diversificaron y la historia humana entró en una fase de expansión desigual, donde el intercambio y el aislamiento coexistieron. Fue una época de transformaciones profundas, en la que los pueblos aprendieron a adaptarse a nuevas realidades políticas, espirituales y económicas. En el corazón de Eurasia, los grandes corredores naturales se convirtieron en escenarios de tránsito y conflicto. Las estepas y desiertos del centro del continente fueron dominados por pueblos nómadas que controlaban el comercio entre las civilizaciones asentadas. Caravanas cargadas de seda, metales, caballos y especias cruzaban esos territorios, uniendo mundos muy diferentes. Los imperios nómadas no solo transportaban bienes, también ideas, religiones y tecnologías. La movilidad se transformó en un elemento clave del poder. Los pueblos que dominaban los pasos y rutas eran capaces de influir tanto en China como en Persia o el Mediterráneo. Mientras el comercio unía continentes, una nueva fe surgía en Arabia. En medio del desierto, Mahoma comenzó a predicar un mensaje que cambiaría la historia. El Islam se extendió con rapidez, guiado por una fe monoteísta que unificó tribus dispersas bajo una misma creencia. Tras su muerte, los califatos continuaron la expansión, estableciendo centros de poder en Damasco, Bagdad y Córdoba. Los ejércitos árabes conquistaron vastos territorios desde el norte de África hasta el Valle del Indo. Más allá de la conquista militar, llevaron consigo el conocimiento griego y persa, desarrollando una cultura de aprendizaje, ciencia y arte. Las ciudades islámicas se convirtieron en focos de estudio donde matemáticos, astrónomos y filósofos trabajaban en conjunto. El mundo islámico alcanzó un nivel de sofisticación excepcional. Los palacios, mezquitas y jardines reflejaban una visión del universo basada en el orden y la belleza. Las universidades y bibliotecas preservaron saberes antiguos y los difundieron hacia Europa. Bagdad fue el centro intelectual del mundo conocido, y Córdoba un símbolo de convivencia entre culturas. En ella se estudiaban medicina, álgebra, geografía y filosofía. Mientras tanto, los comerciantes musulmanes navegaban por el Índico y el Mar Rojo, estableciendo lazos con África y Asia Oriental. El Islam no solo fue una religión, sino también una red que conectó civilizaciones a través del conocimiento y el intercambio. Al mismo tiempo, en el oriente del Mediterráneo, el Imperio bizantino heredaba parte del esplendor de Roma. Desde su capital, Constantinopla, gobernaba un territorio que combinaba herencias griegas, romanas y cristianas. Su poder se sostenía en una administración sólida y un ejército disciplinado. Los emperadores se consideraban defensores de la fe y garantes del orden universal.
Las iglesias bizantinas, decoradas con mosaicos y cúpulas doradas, reflejaban la devoción religiosa y el refinamiento artístico. La ortodoxia se consolidó como forma de identidad, distinta de la tradición occidental. Aunque enfrentaba constantes amenazas externas, Bizancio mantuvo viva la herencia del mundo clásico por casi 1000 años. Mientras el Este preservaba su esplendor, el occidente europeo experimentaba transformaciones. Tras el colapso del Imperio Romano, surgieron nuevos reinos que mezclaban tradiciones germánicas con el legado latino. La Iglesia se convirtió en el principal poder unificador, ofreciendo estabilidad espiritual y autoridad moral. En el Mediterráneo oriental, las guerras entre cristianos y musulmanes marcaron siglos de enfrentamientos. Las cruzadas nacieron del deseo de recuperar los lugares sagrados, pero también impulsaron el comercio y el contacto entre culturas. Los puertos italianos prosperaron con las rutas marítimas, y las ciudades crecieron gracias al intercambio de bienes orientales y occidentales. En la península ibérica, la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos dio lugar a un crisol cultural único. Córdoba, Toledo y Granada fueron centros de conocimiento donde se tradujeron textos de filosofía y ciencia. En el resto de Europa, el sistema feudal organizó la vida rural. Los señores controlaban tierras, los campesinos trabajaban bajo su protección y los monasterios acumulaban poder económico y cultural. Las universidades nacieron de las escuelas monásticas, convirtiéndose en espacios donde se debatían teología y razón. El pensamiento escolástico trató de reconciliar la fe con la lógica, preparando el terreno para el despertar intelectual que vendría más tarde. En el sur de Asia, la India se convirtió en escenario de nuevas síntesis culturales. Los sultanatos establecidos por conquistadores musulmanes introdujeron la arquitectura islámica y nuevas formas de administración. Ciudades como Delhi se transformaron en capitales dinámicas, donde convivían distintas religiones y lenguas. A pesar de las tensiones, la fusión entre las tradiciones hindúes e islámicas produjo un florecimiento artístico notable. La poesía, la música y la construcción de mezquitas y templos mostraban la diversidad espiritual del subcontinente. Los intercambios con Asia Central y el sudeste asiático consolidaron la posición de la India como un puente entre culturas. China, por su parte, vivió uno de los periodos más brillantes de su historia bajo las dinastías Tang y Song. La administración imperial alcanzó una eficiencia sin precedentes. Los exámenes públicos permitían el acceso al gobierno por mérito, y la economía florecía gracias a innovaciones técnicas en agricultura, metalurgia y navegación. Las ciudades crecieron, los mercados se multiplicaron y el arte prosperó. La pintura, la poesía y la porcelana reflejaban una sensibilidad refinada y una visión equilibrada del mundo. En este contexto, la filosofía confuciana se reafirmó como guía moral y política, mientras el budismo seguía siendo una influencia importante en la vida espiritual. La expansión cultural china también impulsó el desarrollo de la ciencia. Los astrónomos elaboraron calendarios precisos, los ingenieros mejoraron los sistemas hidráulicos y los inventores crearon mecanismos que revolucionaron la producción. Las rutas terrestres y marítimas extendieron el alcance del comercio chino hasta el sudeste asiático y más allá. El intercambio con otros pueblos trajo productos, ideas y técnicas que enriquecieron la civilización. Durante este tiempo, el equilibrio entre tradición y renovación fue la clave de la estabilidad imperial. En Japón, la historia tomó un rumbo propio. Las influencias chinas y coreanas introdujeron la escritura, el budismo y los modelos administrativos. Sin embargo, el país adaptó estas ideas a su contexto insular. Con el paso de los siglos, el poder se desplazó del emperador a los señores feudales y a los shogunes. Los samuráis, guerreros regidos por un código de honor estricto, se convirtieron en el símbolo de la cultura japonesa. Su lealtad, disciplina y sentido del deber definieron la estructura social. La vida en las cortes imperiales convivía con la austeridad de los templos y la rigidez del campo de batalla. El arte, la poesía y el teatro reflejaban el equilibrio entre la belleza y la muerte, valores centrales de aquella sociedad. En otras regiones del planeta, pueblos distantes seguían su propio desarrollo. En África, los reinos del Sahel y la región del Níger crecieron alrededor del comercio de oro, sal y marfil. En el Valle del Nilo, Nubia y Etiopía mantuvieron contactos con el mundo árabe y conservaron antiguas tradiciones cristianas.
En América, las civilizaciones maya y azteca perfeccionaron la agricultura y construyeron ciudades monumentales. Los templos, observatorios y sistemas de escritura demostraban un conocimiento profundo del tiempo y la naturaleza. Aunque separadas por océanos, estas culturas compartían el mismo impulso humano de organización, creencia y poder. Hacia el final de esta era, Europa comenzaba a mostrar signos de cambio. El crecimiento de las ciudades, el renacimiento del comercio y la expansión de la educación transformaron lentamente su estructura social. Los gremios regularon la producción artesanal y las universidades difundieron el conocimiento. Los reinos centralizados empezaban a sustituir al feudalismo, dando paso a monarquías más fuertes. El arte gótico, las catedrales y los manuscritos iluminados reflejaban una espiritualidad intensa y una creciente confianza en la razón humana. En este ambiente surgieron los primeros exploradores, movidos por la curiosidad y el deseo de alcanzar nuevas tierras. El mundo medieval se acercaba a su fin. Tras siglos de separación entre Oriente y Occidente, las rutas comerciales, la ciencia y la fe habían tejido un nuevo equilibrio global. Las tradiciones diverging se habían multiplicado, cada una con su identidad propia, pero todas compartían la misma búsqueda de sentido y orden. Las civilizaciones se miraban a través del comercio, la guerra o la religión, aprendiendo unas de otras sin dejar de conservar lo que las hacía únicas. Así, la historia avanzaba hacia un nuevo horizonte, donde el redescubrimiento del conocimiento antiguo y las primeras exploraciones marcarían el inicio de una nueva era. El nuevo orden, el ascenso de Europa y la expansión. En los siglos que siguieron al esplendor medieval, las civilizaciones comenzaron a mirar el mundo con una nueva ambición. Las rutas comerciales, las conquistas y los descubrimientos científicos transformaron los equilibrios de poder. Mientras Oriente mantenía sus tradiciones imperiales, Europa se preparaba para extender su influencia más allá de sus fronteras. La historia entraba en una etapa en la que el conocimiento, la fe y la autoridad se reorganizaban para dar forma a una nueva era global. En Asia, dos grandes imperios representaban la estabilidad y la continuidad del poder tradicional. En China, la dinastía Qing consolidó su dominio sobre un vasto territorio, extendiendo las fronteras hasta el Tíbet, Mongolia y Xinjiang. Su administración centralizada garantizaba el control del comercio y la agricultura, manteniendo una estructura jerárquica que reforzaba el papel del emperador como mediador entre el cielo y la tierra. La burocracia confuciana regulaba cada aspecto de la vida social, desde la justicia hasta la educación. A pesar de su aparente aislamiento, el imperio chino mantenía contacto con comerciantes europeos que llegaban por mar en busca de seda, porcelana y té. Más al oeste, el imperio mogol en la India alcanzó una etapa de esplendor bajo el gobierno de Akbar y sus sucesores. Su corte combinaba el lujo islámico con la diversidad cultural del subcontinente. Las ciudades de Delhi, Agra y Lahore se llenaban de jardines, palacios y mercados. El arte, la arquitectura y la literatura florecían en un ambiente de tolerancia religiosa. Sin embargo, a medida que Europa se expandía por los mares, las potencias asiáticas comenzaron a sentir la presión del comercio exterior. Los barcos europeos no solo transportaban mercancías, también llevaban ambiciones políticas y militares. El equilibrio de los imperios orientales empezaba a tambalearse ante un nuevo mundo que se movía cada vez más rápido. En Europa, los siglos XV y XVI marcaron el renacimiento de las ideas y la reconfiguración del poder. Las ciudades prosperaban, los bancos crecían y el comercio marítimo impulsaba una economía más dinámica. El Renacimiento trajo consigo una nueva visión del ser humano y del conocimiento. Los artistas y pensadores exploraron la anatomía, la perspectiva y la naturaleza con un rigor que no se veía desde la antigüedad. En Florencia, Roma o Venecia, los talleres se convirtieron en laboratorios de innovación artística y técnica. La observación y la razón reemplazaron a la simple aceptación de dogmas antiguos. Al mismo tiempo, la religión cristiana enfrentaba una de sus mayores crisis. Las tensiones entre la Iglesia y la sociedad dieron origen a movimientos que buscaban reformar las prácticas religiosas. En distintas regiones, la autoridad espiritual fue desafiada por nuevas interpretaciones de la fe. La imprenta permitió difundir rápidamente textos y debates que antes estaban reservados a los monasterios. Este proceso abrió la puerta a la modernidad, transformando la relación entre el individuo y la autoridad,
Los monarcas aprovecharon el cambio para reforzar su poder, creando estados más centralizados y eficientes. El absolutismo se consolidó como modelo político dominante. Los reyes justificaban su autoridad como un mandato divino. En Francia, el poder del monarca se extendió a todos los ámbitos de la vida pública. Los ejércitos permanentes, las burocracias reales y los sistemas fiscales fortalecieron las coronas europeas. En Inglaterra, España y los Países Bajos, el equilibrio entre la nobleza, la religión y el comercio definía el rumbo de cada nación. La rivalidad entre potencias se convirtió en un motor constante de desarrollo, impulsando la construcción de flotas y el control de nuevas rutas marítimas. En medio de este dinamismo, el pensamiento comenzó a liberarse de las limitaciones impuestas por la autoridad tradicional. La observación, el experimento y la razón reemplazaron a las verdades aceptadas. La Ilustración emergió como un movimiento que valoraba la libertad de pensamiento y la búsqueda del conocimiento universal. Científicos y filósofos de toda Europa debatían sobre el orden natural y las leyes que regían el universo. Las academias y sociedades científicas se multiplicaron y las universidades se convirtieron en centros de innovación. Los descubrimientos en física, astronomía y biología transformaron la manera en que el hombre comprendía el mundo. Los pensadores ilustrados también cuestionaron la legitimidad del poder absoluto. La política empezó a verse como un asunto racional, no solo religioso o hereditario. Escritores y filósofos propusieron nuevas formas de gobierno basadas en la razón, la igualdad y la libertad. Las ideas de progreso y derechos naturales ganaron fuerza, aunque todavía estaban lejos de materializarse plenamente. En este contexto, Europa se preparaba para extender su influencia más allá de su propio continente, convencida de que su conocimiento y organización justificaban su expansión. El surgimiento de las grandes potencias europeas cambió para siempre el equilibrio mundial. Francia, Inglaterra, España y los Países Bajos se disputaban territorios, recursos y rutas marítimas. Las guerras imperiales se multiplicaron, no solo en Europa sino en América, Asia y los océanos. Los ejércitos y las armadas se convirtieron en instrumentos del comercio y la política. Las alianzas cambiaban constantemente, impulsadas por la competencia económica y la ambición territorial. Las rivalidades entre naciones transformaron el mundo conocido en un tablero global, donde el poder dependía tanto de la fuerza militar como del control de los mares. Mientras tanto, las colonias europeas crecían en influencia. Las riquezas extraídas de América alimentaban las economías metropolitanas. Los puertos se llenaban de plata, oro y productos exóticos. En las fábricas y talleres, la producción comenzaba a organizarse de forma más sistemática, dando origen a una economía preindustrial. El comercio internacional unía regiones distantes en un mismo circuito económico. Los nuevos centros urbanos se convirtieron en lugares de oportunidad y conflicto, donde los burgueses emergían como una clase con poder económico propio. El impulso expansionista no se detuvo ahí. Las potencias europeas extendieron su influencia sobre África, Asia y Oceanía. La colonización global transformó paisajes y sociedades. Nuevas rutas marítimas conectaban los continentes en una red cada vez más interdependiente. Las lenguas, las costumbres y las religiones europeas se difundieron por regiones enteras. Sin embargo, detrás de ese avance se ocultaban la explotación y la dominación. Las culturas locales fueron desplazadas y millones de personas quedaron sometidas a sistemas ajenos a sus tradiciones. El poder europeo se erigió sobre una base de desigualdad que definiría los siglos posteriores. El resultado de este proceso fue una nueva forma de equilibrio mundial. Las economías de Europa, América, África y Asia comenzaron a entrelazarse. Los descubrimientos científicos, los avances tecnológicos y las exploraciones marítimas crearon un mundo interconectado. Las ciudades portuarias crecieron en importancia y los bancos y compañías comerciales se convirtieron en los nuevos centros de decisión. El comercio dejó de ser local para transformarse en un sistema global de producción y consumo. Por primera vez, la historia humana adquiría una escala verdaderamente planetaria. En este contexto de cambio, la ciencia se consolidó como fuerza transformadora. La observación empírica y el método experimental reemplazaron los antiguos dogmas.
Los astrónomos descubrieron leyes que explicaban el movimiento de los planetas, los físicos formularon principios sobre la materia y la energía, y los médicos ampliaron el conocimiento del cuerpo humano. Estos avances alteraron la relación entre el hombre y la naturaleza. El conocimiento dejó de pertenecer a unos pocos eruditos y comenzó a difundirse entre las clases educadas. La curiosidad, el análisis y la razón se convirtieron en valores esenciales de la nueva sociedad. Las ideas políticas también evolucionaron. Los pensadores comenzaron a imaginar un mundo en el que el poder estuviera limitado por leyes y derechos. Los textos filosóficos se transformaron en guías para la acción. Las discusiones sobre el contrato social, la soberanía y la libertad individual se extendieron por toda Europa. Los gobernantes, aunque todavía autoritarios, se vieron obligados a justificar sus decisiones ante la opinión pública. El debate entre autoridad y libertad se convirtió en el eje del pensamiento moderno, preparando el terreno para los movimientos revolucionarios que surgirían más adelante. Hacia finales del siglo XVIII, Europa dominaba el comercio, la ciencia y la política mundial. Los imperios orientales se mantenían poderosos, pero cada vez más presionados por el avance occidental. Las nuevas ideas sobre el progreso y la razón transformaron la forma en que las sociedades entendían su lugar en el mundo. El espíritu de exploración y conquista dio paso a un nuevo orden global en el que Europa se veía a sí misma como el centro de la civilización. Sin embargo, el mismo impulso que impulsó su grandeza también sembró las semillas de los conflictos futuros. El nacimiento de la era europea no fue solo una expansión geográfica, sino una transformación completa del pensamiento humano. En sus universidades, talleres y puertos se gestaba un mundo interconectado donde el conocimiento, el comercio y la ambición definían la historia. Los imperios del este y del oeste habían coexistido durante siglos, pero a partir de ese momento el dominio europeo marcaría el ritmo del mundo moderno. La era del progreso, revolución, industria y cambio global. A finales del siglo XVIII comenzó una etapa de crecimiento acelerado que alteró todos los aspectos de la vida humana. Las poblaciones crecieron, las ciudades se expandieron y las máquinas sustituyeron al esfuerzo físico. La humanidad entraba en una era de ritmo vertiginoso, marcada por la producción masiva, el avance científico y los cambios políticos que definieron los siglos siguientes. Fue un tiempo en el que la historia dejó de avanzar lentamente para empezar a correr con fuerza. En Europa, el debate sobre la población y la riqueza reflejaba una nueva conciencia sobre el cambio social. Thomas Malthus advirtió en su ensayo sobre el principio de la población que el aumento de los habitantes podía conducir al desastre si la producción de alimentos no crecía al mismo ritmo. Su visión pesimista se impuso en un contexto donde las cifras demográficas comenzaban a ascender de manera inédita. En 1800, Europa tenía cerca de 190 millones de personas. Un siglo después, superaba los 400 millones. A pesar de las advertencias, la realidad mostró que el crecimiento se acompañaba de mejoras en la agricultura, la higiene y la salud. Las tasas de mortalidad descendieron con rapidez y la esperanza de vida se duplicó en pocas generaciones. Las ciudades comenzaron a transformarse en centros dinámicos. Londres, París y Berlín multiplicaron su tamaño, atrayendo a miles de trabajadores rurales. La urbanización cambió el paisaje europeo y dio lugar a una nueva forma de vida. Las calles se llenaron de fábricas, talleres y barrios obreros. La vida urbana imponía un ritmo distinto, regido por el reloj y la jornada laboral. Mientras tanto, en los campos se vivía una revolución silenciosa. Nuevas técnicas agrícolas, el drenaje de tierras y el uso de maquinaria aumentaron la productividad. Inglaterra, pionera en estos avances, se convirtió en un modelo seguido por otros países. La producción de cereales, carne y leche creció hasta niveles impensables siglos atrás. La expansión agrícola coincidió con una ola de innovación técnica. La energía del vapor permitió el desarrollo de locomotoras y barcos capaces de transportar cargas a velocidades antes inimaginables. El ferrocarril acortó distancias y conectó regiones enteras, cambiando la forma de comerciar y viajar. Por primera vez, los pueblos aislados pudieron abastecerse con productos de lugares lejanos. Las minas, los puertos y los talleres comenzaron a trabajar de manera interdependiente, alimentando un sistema económico cada vez más global.
Las nuevas rutas comerciales no solo movían mercancías, también ideas y conocimientos. El crecimiento industrial impulsó una migración masiva. Millones de europeos partieron hacia América en busca de oportunidades. Entre 1840 y 1930, más de 50 millones cruzaron el Atlántico. Las ciudades del Nuevo Mundo se llenaron de acentos y oficios europeos. Esta movilidad global cambió la composición de las naciones y contribuyó a la expansión del comercio internacional. La producción en serie multiplicó los bienes disponibles y dio lugar a mercados cada vez más amplios. El dinero y las mercancías se desplazaban con una rapidez desconocida y la prosperidad comenzó a medirse por la capacidad de consumo. Sin embargo, la aceleración también trajo desequilibrios. Las grandes urbes enfrentaron hacinamiento, enfermedades y pobreza. Las condiciones laborales en las fábricas eran duras, jornadas extenuantes, trabajo infantil y salarios mínimos. En las minas, hombres y mujeres trabajaban bajo tierra durante horas interminables. El contraste entre la riqueza industrial y la miseria obrera se hizo visible en cada ciudad. Intelectuales y reformadores empezaron a denunciar la desigualdad social. Los gobiernos, presionados por el descontento, aprobaron leyes para proteger a mujeres y niños, establecer horarios razonables y mejorar la salubridad pública. Las reformas sociales se convirtieron en parte inseparable del progreso material. En medio de este contexto, el pensamiento económico también cambió. Surgió la idea de que el mercado debía regularse lo menos posible para estimular la producción. Las doctrinas del dejar hacer se impusieron entre los teóricos y empresarios. Los defensores del libre comercio creían que la competencia natural generaría bienestar para todos. El Reino Unido fue el primer país en adoptar esa política, confiando en su poder industrial y marítimo. Sin embargo, otros estados europeos optaron por proteger sus industrias, conscientes de que la competencia global podía arruinarlas. La expansión económica se convirtió así en una carrera entre potencias que buscaban mantener su posición en un mundo en constante transformación. La nueva riqueza alimentó también cambios políticos. El siglo XIX fue testigo de movimientos que derribaron antiguos sistemas. En América, las colonias británicas se convirtieron en Estados Unidos tras una larga guerra de independencia. El nuevo país, fundado en principios republicanos, demostró que era posible construir un gobierno basado en la voluntad popular. Su constitución inspiró a otros pueblos a cuestionar el absolutismo y a buscar modelos más representativos. En Europa la agitación no tardó en llegar. La Revolución Francesa de 1789 rompió las estructuras del viejo régimen y difundió ideas de libertad e igualdad que marcaron el siglo siguiente. Las monarquías reaccionaron con temor, pero los cambios ya eran irreversibles. El mapa político europeo se reconfiguró varias veces. Tras las guerras y los tratados, surgieron nuevos estados unificados. Alemania e Italia lograron consolidarse en la segunda mitad del siglo XIX, impulsadas por líderes que supieron combinar nacionalismo y estrategia militar. La aparición de estos países alteró el equilibrio continental y dio origen a nuevas rivalidades. La política internacional se convirtió en un juego de alianzas, y las potencias comenzaron a medir su fuerza no solo por su ejército, sino por su capacidad industrial y económica. El Reino Unido extendió su influencia gracias a su flota y sus finanzas. Controlaba rutas marítimas, mercados y colonias que aseguraban el suministro de materias primas. A su lado, Estados Unidos crecía con rapidez, desarrollando una economía poderosa y un sistema político estable. Las dos naciones anglosajonas marcaron el ritmo de la modernidad. Mientras tanto, Francia buscaba recuperar su prestigio tras sus derrotas y Rusia avanzaba lentamente hacia la industrialización. Europa se transformó en el centro de decisión del planeta, un continente que dictaba modas, teorías y modelos de organización. El siglo XIX fue también el apogeo del dominio europeo sobre otras regiones. Las potencias dividieron África, Asia y Oceanía en zonas de influencia, estableciendo sistemas de control político y económico. Las expediciones científicas y militares se justificaban como misiones de civilización, pero detrás estaba la búsqueda de recursos y mercados. Las grandes ciudades coloniales surgieron como enclaves de poder, donde coexistían administradores europeos y pueblos sometidos. La expansión global trajo consigo tensiones, resistencias y desigualdades que más tarde alimentarían movimientos de independencia.
En Asia, las potencias tradicionales enfrentaron la presión del mundo moderno. China, tras siglos de estabilidad bajo los Qing, se vio forzada a abrir sus puertos al comercio exterior. Las guerras y las concesiones impuestas por potencias extranjeras debilitaron al imperio y mostraron las limitaciones de su sistema. En contraste, Japón emprendió una profunda transformación durante la era Meiji. Su gobierno adoptó instituciones occidentales, modernizó el ejército y fomentó la industria, logrando en pocas décadas convertirse en una potencia regional. Estos procesos demostraron que el equilibrio mundial estaba cambiando. Asia comenzaba a reconfigurarse en medio del empuje europeo. En el corazón de este tiempo de aceleración, la ciencia se consolidó como motor del progreso. Los descubrimientos en física, química y medicina cambiaron la manera en que el ser humano comprendía su entorno. El uso de la electricidad, el telégrafo y los nuevos medios de transporte redujeron distancias y tiempos. La educación se expandió, la prensa multiplicó la circulación de ideas y la opinión pública adquirió un papel decisivo. El conocimiento se volvió una herramienta de poder. Las sociedades alfabetizadas eran más productivas y los estados empezaron a invertir en escuelas, laboratorios y universidades. Hacia finales del siglo XIX, el planeta estaba más interconectado que nunca. Los trenes, los cables submarinos y los barcos de vapor unían continentes en cuestión de días. Las ciudades crecían sin pausa, los imperios competían por territorios y los movimientos sociales comenzaban a reclamar derechos. La aceleración no era solo económica, era mental y cultural. La humanidad había entrado en una etapa en la que el cambio se convirtió en la norma. Las transformaciones del siglo anterior habían preparado el terreno para un mundo que avanzaría cada vez más rápido. El siglo del impulso dejó tras de sí una sociedad nueva, urbanizada, tecnificada y consciente de su poder. Las viejas estructuras habían sido reemplazadas por sistemas en constante movimiento. Las potencias industriales dominaban el planeta, los pueblos colonizados empezaban a resistir y las ideas de libertad y progreso se extendían por todos los rincones. La historia, que durante milenios había avanzado lentamente, se había puesto en marcha a toda velocidad. Desde entonces, la humanidad nunca volvió a detenerse. El siglo de las guerras, el fin del dominio europeo. A comienzos del siglo XX, el mundo europeo se encontraba en su punto más alto de poder, pero también frente a tensiones que pronto romperían ese equilibrio. Las ciudades crecían, las fábricas se multiplicaban y la población alcanzaba cifras nunca vistas. En 1900, Europa concentraba casi la cuarta parte de los habitantes del planeta, sostenida por economías industriales y redes coloniales que cubrían casi todo el mapa. Sin embargo, el auge material ocultaba un sistema bajo presión. Las desigualdades sociales, los movimientos obreros, el surgimiento de ideologías extremas y el nacionalismo ardiente se entrelazaban en una red que comenzaba a tensarse. Las transformaciones urbanas habían cambiado el rostro del continente. La mayoría de los europeos ya vivía en ciudades, donde la riqueza convivía con la miseria. Las fábricas producían sin descanso, pero la clase trabajadora sufría jornadas agotadoras y bajos salarios. Los barrios obreros, hacinados y sin servicios, se convirtieron en el escenario de nuevas tensiones. De esta realidad nació un fenómeno inédito, el desempleo masivo. Por primera vez, el progreso generaba su propia inestabilidad y la idea de crisis económica comenzó a formar parte del lenguaje político. Los movimientos socialistas y sindicales crecieron con rapidez. En Alemania, el Partido Socialdemócrata se convirtió en una fuerza de masas, organizada, disciplinada y con un discurso que hablaba de revolución, aunque muchos de sus líderes empezaban a preferir la vía pacífica del voto. En otros países, el radicalismo tomaba formas más violentas. Los anarquistas realizaban atentados y asesinatos que estremecían a gobiernos y burguesías, mientras en Rusia los campesinos seguían enfrentándose a los terratenientes y el terrorismo político se cobraba la vida incluso de un zar. La revolución ya no era una idea lejana, era una posibilidad concreta. En paralelo, las sociedades europeas experimentaban una transformación silenciosa. La educación se expandía, el voto masculino se generalizaba y las mujeres empezaban a reclamar su lugar. En fábricas, oficinas y escuelas, ellas ingresaban al mundo laboral, ganando independencia económica y cuestionando estructuras que las habían limitado por siglos.
El acceso al trabajo y la educación abría caminos que transformarían la familia, el matrimonio y la moral social. La aparición de los primeros métodos anticonceptivos y de aparatos domésticos simples, como cocinas, aspiradoras o lavadoras, cambió lentamente la vida cotidiana. Sin saberlo, el siglo XX ya estaba redibujando los roles sociales. La política también se adaptaba al nuevo tiempo. Los partidos modernos, con sus campañas, sus líderes carismáticos y su manejo de la prensa, reemplazaban a las viejas élites. El crecimiento de la prensa popular y la alfabetización masiva crearon una nueva fuerza: la opinión pública. Los periódicos, los carteles y las manifestaciones convertían cualquier crisis en un asunto nacional. El nacionalismo se alimentó de este clima, extendiéndose como una fiebre por todo el continente. Las naciones querían afirmarse frente a sus vecinos, mientras las potencias veían su prestigio como una cuestión de supervivencia. En el corazón de Europa, el imperio austrohúngaro vivía bajo tensión. Sus pueblos eslavos reclamaban autonomía, mirando hacia Serbia como ejemplo de independencia. Al sur, los Balcanes ardían en conflictos que arrastraban a las grandes potencias a crisis diplomáticas constantes. Al mismo tiempo, Alemania crecía con una energía industrial y militar que inquietaba a sus vecinos. Francia no olvidaba la pérdida de Alsacia y Lorena. Gran Bretaña, dueña de los mares, observaba con recelo la construcción de una flota alemana cada vez más grande. En ese ambiente de rivalidades, alianzas y desconfianza, Europa avanzaba hacia un desenlace inevitable. El año 1914 marcó el quiebre. Los sistemas de poder que habían sostenido el siglo anterior se derrumbaron bajo el peso de la guerra. En cuestión de semanas, las potencias se enfrentaron en un conflicto total que abarcó continentes. La guerra cambió para siempre la naturaleza de la política, la tecnología y la sociedad. El uso de armas automáticas, gases tóxicos, tanques y aviones convirtió los campos de batalla en paisajes de destrucción masiva. Millones murieron en las trincheras, y la vida cotidiana se militarizó en todos los países. La economía entera se subordinó al esfuerzo bélico. Ninguna sociedad volvió a ser la misma. El conflicto alteró la percepción del progreso. La ciencia, que durante décadas había simbolizado esperanza y avance, se convirtió en instrumento de muerte. La fe en la razón se debilitó. Cuando las armas callaron, Europa había perdido no solo una generación, sino también la confianza en sí misma. Los imperios más antiguos, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, se derrumbaron. En su lugar surgieron nuevas naciones, muchas frágiles, marcadas por las heridas de la guerra. El mapa político del continente fue redibujado, pero la paz resultó efímera. Mientras Europa intentaba reconstruirse, Asia comenzó a transformarse. En China, la caída de la dinastía Qing dio paso a una república inestable, dividida entre caudillos regionales y movimientos revolucionarios. En la India, las demandas de autonomía se fortalecieron con nuevas generaciones de líderes formados en universidades británicas. En Japón, la modernización ya había convertido al país en potencia regional, capaz de derrotar a Rusia y expandirse en Asia Oriental. En conjunto, el continente asiático vivía un proceso de redefinición, oscilando entre las tradiciones imperiales y los modelos occidentales. El mundo islámico también se reconfiguró tras el colapso otomano. De sus restos surgieron nuevas fronteras y mandatos administrados por potencias europeas. Las tierras árabes, que habían permanecido unidas durante siglos bajo Estambul, se fragmentaron en regiones bajo influencia extranjera. Siria, Irak, Palestina y Egipto quedaron bajo control europeo, mientras Turquía, bajo la dirección de Mustafa Kemal, emprendía una modernización laica que rompió con el pasado imperial. Las tensiones entre tradición y cambio marcaron el futuro de la región. El segundo gran conflicto del siglo llegó apenas una generación después. El ascenso de regímenes autoritarios, el desempleo masivo y la frustración nacional alimentaron nuevas ideologías. La lucha por los recursos y las fronteras volvió a encender Europa. El nuevo enfrentamiento fue aún más devastador. En pocos años, el continente quedó reducido a ruinas. La destrucción física y moral fue tal que el viejo poder europeo se derrumbó definitivamente. Los Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como los nuevos centros de decisión global. Europa, agotada, pasaba de ser el corazón del mundo a convertirse en su campo de disputa. Las antiguas colonias aprovecharon ese vacío. En Asia, África y el Medio Oriente, los movimientos nacionalistas ganaron fuerza.
Los pueblos que habían sido dominados durante siglos reclamaban independencia. La autoridad moral de las potencias europeas se desplomó tras los horrores de la guerra. La liberación de la India inspiró a decenas de naciones, y el mapa político del mundo se transformó en apenas 2 décadas. Las banderas coloniales desaparecieron una tras otra, reemplazadas por nuevos estados que buscaban su lugar en un sistema internacional dividido en 2 bloques. El nuevo orden global se definió bajo la tensión entre Washington y Moscú. 2 modelos opuestos competían por la influencia mundial: capitalismo y comunismo. Los conflictos ya no se libraban en los campos de batalla europeos, sino en territorios lejanos, a través de guerras indirectas, espionaje y propaganda. El mundo se organizó en torno a alianzas y miedos. En medio de esa rivalidad, la ciencia volvió a ocupar un papel central, esta vez como herramienta de poder. Las armas nucleares, los satélites y la carrera espacial marcaron una nueva etapa de la historia humana. En Europa, los países destruidos se reconstruyeron con ayuda extranjera y cooperación económica. La necesidad de evitar otra guerra llevó a la creación de acuerdos que, con el tiempo, se convertirían en la base de la Unión Continental moderna. Mientras tanto, el arte, la filosofía y la literatura reflejaban la sensación de pérdida y absurdo que había dejado la primera mitad del siglo. El viejo continente, que durante siglos había dictado el rumbo del mundo, ahora buscaba su propia identidad. Al final, el siglo XX fue el escenario del ocaso europeo. Los imperios coloniales se desvanecieron, las guerras destruyeron su supremacía y la influencia global se desplazó hacia nuevas potencias. Lo que durante siglos había sido el centro de la civilización se convirtió en testigo de su propia caída. La historia de Europa, desde el esplendor imperial hasta la división de la Guerra Fría, marcó el tránsito definitivo hacia un mundo interdependiente y fragmentado. El declive no fue solo político o militar, fue también moral y cultural. Las certezas del progreso y de la razón quedaron sustituidas por la conciencia del límite. La era europea había terminado, pero su huella seguía presente en las instituciones, las ideas y los sistemas que estructuran el mundo actual. Desde las ruinas de sus guerras surgió una nueva civilización global, heredera de su ciencia y de sus contradicciones. Con su caída, el mundo dejó de tener un centro único. La historia, por primera vez, se volvió verdaderamente planetaria. La humanidad conectada, el tiempo que nos define. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el mundo experimentó transformaciones que alteraron la manera en que las personas entendían la realidad. Los avances en ciencia y tecnología redefinieron la vida cotidiana, el trabajo y la comunicación. La humanidad entró en una etapa donde el conocimiento y la información se convirtieron en los recursos más valiosos. Por primera vez, la historia no solo se medía por guerras o imperios, sino por la velocidad con que los cambios alcanzaban cada rincón del planeta. El progreso científico del siglo XX marcó un salto sin precedentes. Los descubrimientos en física, biología y química cambiaron la relación del ser humano con el entorno. La comprensión del átomo permitió desarrollar nuevas fuentes de energía, pero también armas capaces de destruir el planeta. La medicina dio pasos decisivos con la creación de antibióticos, vacunas y técnicas quirúrgicas que salvaron millones de vidas. La exploración del espacio reveló un universo más vasto y complejo de lo imaginado. El hombre caminó sobre la Luna y envió sondas más allá de los límites del sistema solar. La ciencia se convirtió en la fuerza motriz de una civilización que parecía no tener límites. La tecnología digital revolucionó las comunicaciones. El desarrollo de los ordenadores, la red global de satélites y más tarde Internet transformaron la economía, la educación y la cultura. La información comenzó a circular sin fronteras, creando un sistema interconectado que cambió para siempre el concepto de distancia. En apenas medio siglo, el mundo pasó de los telégrafos a las videollamadas y del papel a los microprocesadores. La velocidad del cambio alteró la manera de pensar y de trabajar. Las nuevas generaciones crecieron rodeadas de pantallas, sistemas automatizados y una dependencia cada vez mayor de la tecnología. En ese contexto, la rivalidad entre potencias se desplazó del campo de batalla al terreno ideológico y científico. Dos modelos opuestos competían por el dominio mundial, uno basado en la propiedad privada y el libre mercado, y otro en la planificación estatal.
Ambos buscaban expandir su influencia a través de la política, la economía y la cultura. Las alianzas militares dividieron el planeta en zonas de poder, mientras los conflictos indirectos se extendían por Asia, África y América Latina. La carrera espacial y el desarrollo de la energía nuclear se convirtieron en símbolos de prestigio internacional. Cada avance tecnológico era una demostración de fuerza. Las tensiones marcaron la segunda mitad del siglo. En Asia, la península coreana se convirtió en escenario de un enfrentamiento que involucró a ejércitos internacionales. Años después, el sudeste asiático vivió una guerra prolongada que dejó profundas cicatrices. En el Caribe, un intento de instalar misiles generó una crisis que llevó al mundo al borde de la destrucción total. Sin embargo, tras décadas de enfrentamientos indirectos, las potencias rivales comenzaron a buscar estabilidad. Los acuerdos y conferencias establecieron límites y mecanismos de control. La amenaza seguía latente, pero el miedo a un conflicto nuclear impulsó la diplomacia y la cooperación limitada. Mientras tanto, en Europa y América se vivía un auge económico sin precedentes. Las industrias crecían, los salarios mejoraban y el consumo masivo definía la nueva cultura urbana. El automóvil, los electrodomésticos y la televisión se convirtieron en símbolos de prosperidad. En las universidades, la educación se expandió como nunca antes. La ciencia aplicada impulsó sectores como la energía, la medicina y la informática. La sociedad de masas creó nuevos hábitos de ocio y consumo, y los medios de comunicación moldearon opiniones y aspiraciones colectivas. El progreso material, sin embargo, no eliminó las tensiones sociales. Las luchas por los derechos civiles, la igualdad racial y la emancipación femenina transformaron el tejido social de Occidente. En los países industrializados, los movimientos juveniles de los años 60 desafiaron las estructuras tradicionales. La música, el arte y la política se fusionaron en una protesta global que reclamaba libertad y justicia. Las universidades se convirtieron en centros de debate ideológico. Las imágenes de marchas, huelgas y manifestaciones recorrieron el mundo gracias a los nuevos medios audiovisuales. Las demandas de cambio se extendieron también a la ecología, con las primeras advertencias sobre el impacto ambiental del crecimiento económico. La humanidad comenzaba a tomar conciencia de los límites del planeta. En el otro extremo del mundo, los países recién independizados buscaban su lugar. En África y Asia, los gobiernos jóvenes enfrentaban desafíos enormes: pobreza, fronteras impuestas y economías dependientes. Algunos adoptaron modelos de planificación estatal, otros optaron por alianzas con potencias extranjeras. Los recursos naturales se convirtieron en motivo de disputa y las crisis políticas se multiplicaron. Sin embargo, también surgieron voces que defendían una vía autónoma basada en la cooperación entre naciones del sur. La idea de un mundo dividido entre ricos y pobres reemplazó la vieja rivalidad imperial. La década de 1970 trajo nuevas tensiones. Las crisis energéticas demostraron la vulnerabilidad del sistema global. El aumento del precio del petróleo provocó inflación, desempleo y protestas. Las economías occidentales comenzaron a buscar alternativas, impulsando la investigación en energías renovables y eficiencia industrial. En paralelo, la tecnología informática dio un salto con el desarrollo de los microchips. Las primeras computadoras personales abrieron el camino hacia una sociedad digital. La automatización modificó la producción, eliminando empleos tradicionales, pero creando industrias nuevas. A finales del siglo XX, el mapa político volvió a cambiar. Las reformas internas en Europa Oriental debilitaron los sistemas totalitarios. En pocos años, los gobiernos autoritarios colapsaron y una potencia que había sido símbolo de poder se desintegró. Con su caída, el equilibrio mundial se modificó de manera profunda. La unificación europea y la expansión de las economías de mercado consolidaron una nueva etapa de integración. La política internacional se orientó hacia la cooperación económica, la apertura comercial y la comunicación global. Los conflictos ideológicos fueron reemplazados por la competencia tecnológica y financiera. La globalización se convirtió en el rasgo dominante del final de siglo. Los capitales, las ideas y las personas circulaban con una libertad inédita. Las empresas multinacionales extendieron su alcance a todos los continentes y las cadenas de producción unieron regiones distantes en un mismo proceso.
Las ciudades se transformaron en centros de decisión y consumo global. La cultura popular, impulsada por los medios y la publicidad, creó símbolos comunes. La música, el cine y el deporte se convirtieron en lenguajes universales. El inglés se consolidó como idioma de comunicación internacional y la información pasó a ser el nuevo motor de la economía. La revolución digital cambió todos los aspectos de la vida. El correo electrónico reemplazó las cartas, los teléfonos portátiles acortaron distancias y las redes globales conectaron a millones de personas. La información se convirtió en poder. Gobiernos, empresas y ciudadanos comenzaron a depender de sistemas informáticos para sus actividades diarias. La inteligencia artificial, los satélites y la biotecnología ampliaron las fronteras del conocimiento. Al mismo tiempo, surgieron nuevas preguntas sobre privacidad, identidad y ética. El progreso ofrecía comodidad, pero también vigilancia y dependencia. El cambio de milenio trajo consigo nuevas preocupaciones. El terrorismo global, los conflictos regionales y las crisis financieras demostraron que la interconexión podía ser fuente de vulnerabilidad. Las economías dependían unas de otras, y cualquier colapso se extendía de manera inmediata. La contaminación, el cambio climático y la escasez de recursos naturales se convirtieron en amenazas globales. En respuesta, la cooperación internacional intentó crear acuerdos para proteger el planeta, aunque los resultados fueron desiguales. Las grandes potencias seguían guiadas por intereses económicos y la desigualdad entre regiones se mantenía. En medio de ese panorama, la cultura digital transformó la percepción del tiempo y del espacio. Las redes sociales, los medios instantáneos y la información constante alteraron la forma de comunicarse y pensar. Las generaciones nacidas en el siglo XXI crecieron en un entorno donde la frontera entre lo real y lo virtual se difuminaba. La humanidad, por primera vez, compartía una experiencia simultánea y global. La historia ya no era una sucesión de imperios o revoluciones, sino una corriente continua de cambios interconectados. El cierre del siglo XX no significó un final, sino un nuevo comienzo. El mundo se volvió más pequeño y más complejo. Las distancias desaparecieron, pero las diferencias persistieron. Las viejas potencias europeas cedieron su protagonismo a economías emergentes, mientras nuevas regiones se convirtieron en centros de innovación. La humanidad alcanzó niveles de conocimiento y comunicación inimaginables, pero también enfrentó riesgos que ponían a prueba su capacidad de adaptación. En este tiempo, la historia se volvió verdaderamente universal. Las decisiones de un país afectaban a todos los demás. La ciencia, la economía y la cultura ya no pertenecían a un continente, sino al conjunto de la especie humana. El mundo moderno nació del progreso y la contradicción, de la promesa y el peligro. Y aunque el siglo XXI apenas comenzaba, todo indicaba que el futuro seguiría avanzando con la misma velocidad que lo había traído hasta aquí.